a hablar un tema que se llama la fe tóxica. ¿Cómo se llama? Tóxica. Una fe que envenena, que mata. Y para que Dios nos bendiga, o para que Dios lo bendiga poderosamente a un nivel de vida que Él tiene para cada uno de nosotros, Él tiene que primeramente romper de su mente y de mi mente y de todo lo que hemos aprendido una fe que se ha arraigado en nosotros y que hace que nuestra fe no sea pura, sino que sea tóxica. ¿Cuáles son los síntomas de esa fe tóxica? Para los que les gustan tomar nota, el creerse super mega espiritual. ¿Cómo es? No existe tal fe que hace a gente mejor que otra gente y mega super espiritual. No existe. La Biblia dice que todos debemos ser espirituales. Amén. El creerse super espiritual es un problema porque hay personas que se creen más espirituales que otras. Una cosa es ser una mujer o un hombre de fe y otra cosa es creerse superior a los demás. ¿Por qué? Porque las personas que se creen mega super espirituales, que creen que lo saben todo, no se dejan enseñar. Y ese es un problema. ¿Yo para qué voy a hacer congreso? Allá me van a enseñar. Déjese enseñar, hombre, que usted no sabe. Hay cosas que hace 40 años quería saber y hasta ahora las estoy descubriendo. En el trasegar del tiempo pasan muchas cosas. Al transcurrir el tiempo pasan muchas cosas. Déjese enseñar que usted no lo sabe todo. Porque esa gente mega espiritual no se dejan enseñar y siempre tienen respuesta para todo. Siempre. Si no son ellos los que oran, el enfermo no se sana. Ese es un problema. Diga, ese es un problema. Es una fe tóxica que daña. Creen tener la respuesta de los interrogantes para toda la gente. Los super mega espirituales dicen, eso te pasó porque no oras. Y siempre buscan una razón, no para ayudar, sino para condenar. Y cuando uno está mal, uno no quiere que lo condenen. ¿Qué es lo que uno quiere? Que lo ayuden, que lo saquen, que lo levanten, que lo ayuden a parar si está caído. Falló porque te falta oración, porque no ayunaste, porque no viniste al culto. No. Y en las iglesias se creen los más mega espirituales o creen que la iglesia de ellos es la más espiritual, la que tiene toda la razón y que todas las demás iglesias se van a condenar. Porque aquí en esta iglesia sí se ora, aquí sí se ayuna. O algo te dice, yo me acuerdo cuando estaba allá y ¿por qué se vino entonces? Esa es una fe que daña. Los super mega espirituales dicen que todas las cosas básicas la tienen ellos. La revelación. Toda la revelación, la profecía, y andan profetizando sandeces por ahí a todo el mundo. Y no se dejan enseñar y realmente no saben.
y no saben nada. Mire, sin ir tan lejos, hay hombres, hay mujeres que no vienen a la iglesia porque tienen un familiar que viene a la iglesia y los tienen intoxicados. Porque no dan testimonio, pero sí son super mega espirituales y los viven condenando por todo. Y por eso ellos no quieren. Porque nadie quiere que lo metan al infierno. Necesitamos sacar a la gente del infierno. Los mega espirituales los viven retando. Eso te pasó porque no vas a la iglesia. Eso te pasa por esto y esto y esto. B. Vivir señalando el pecado es un problema. ¿Vivir qué? Señalando el pecado. Hay gente que tiene el vicio de mirar el pecado de los demás sin mirar el pecado de ellos. De vivir cogiendo los errores de la gente cuando estamos llenos de errores. Todo lo ven en términos de pecado. Ellos todo lo ven en términos de pecado. Es importante entender que aun cuando pecamos, Dios sigue amándonos. Porque Él amó al mundo, aunque no ama al pecado. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para salvar al mundo. La gracia de Dios, diga, la gracia de Dios no es un premio. La gracia de Dios es el amor de Dios, la mano de Dios, alcanzando al mundo para el reino. No es un regalo que usted se merecía, ni yo me merecía. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que pasa es que cuando tú pecas, cuando yo peco, tú pierdes, porque el pecado quiere decir errar al blanco. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. Y eso evita que tu potencial se detenga espiritualmente. Que usted pueda alcanzar los sueños que Dios tiene para su vida, porque Dios tiene cosas grandes. Que Dios quiere que usted sea libre, pero como el pecado esclaviza, la gente no puede ser libre y andan pidiendo oración por todos lados para ser libres, pero no cortan con el pecado. Así es sencillo. Cuando tú pecas, tú lastimas tu misma vida. Tú afectas tu descendencia. Porque detrás de ti viene el futuro de una descendencia. Que van a ser pastores, cantores, evangelistas, profetas, maestras, maestros. Todo lo que usted quiera, eso lo van a heredar. ¿Quiénes? Nuestros hijos. ¿Quién más? ¿Para quién trabaja usted? Y el pecado lo que hace es dañar a esa descendencia que se está levantando para que no alcance las bendiciones de Dios. Pecado también es cruzar la línea equivocada. Porque Dios quiere llevarte por un camino donde usted pueda alcanzar todas las bendiciones de Dios, pero el pecado hace que usted se desvíe del camino y se vaya por otro lado para que no alcance todo lo que Dios tiene para ti. Entonces el diablo te desvía.
fuimos llamados a mirar nuestros propios errores, no los de los demás. Un día Jesús vio que la gente estaba condenando a la gente y le dijo: sacan la viga para que vean sacar la paja. ¿Qué tiene la gente? Vigas. Y los demás, pajitas. Es decir, mírese usted primero. Porque usted pertenece a un evangelio de gracia. Usted no pagó nada por su salvación. Lo pagó todo el Señor, ¿o no? Y el Señor no vino a condenar. ¿A qué vino el Señor? A salvar, a restaurar, a bendecir. C. Presionar con el evangelio no es bueno. ¿Cómo es? Hay gente que no es bueno, porque hay gente que no evangeliza sino presiona. La gente presiona. Todo lo relacionan con un pasaje de la Biblia y condenan a todo el mundo. La Biblia dice, y la persona del mundo no sabe nada de Biblia. ¿O no? Ellos no saben nada, pero presionan, son reiterativos una y otra vez y todo el día están hablando y todo el día están evangelizando, no evangelizando, sino hablando y hablando y hablando, y eso aburre a la gente y la gente no quiere ser así. Es decir, hay una palabra más correcta para eso que se llama fanatismo. Ser fanatismo, ser fanático no es bueno. No es bueno. ¿Qué es una persona fanática? Todo está, hermano, dándole. Y lo que la gente no quiere es que usted le meta más evangelio. Lo que la gente quiere es que usted le dé testimonio. Que usted viva lo que predica. Que usted cambie. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Su misma familia. Porque usted no ha cambiado. Sigue siendo igual. Cuando la gente vea que usted es diferente, que usted habla diferente, que usted vive diferente, que usted se comporta diferente, que usted es una persona cambiada, transformada, que es una persona decente, ellos van a querer decir: yo quiero lo que usted tiene. Amén. ¿Sabe que a veces no es hablar tanto? Es vivir. Es vivir. El fanático le gusta discutir sobre religión. Ellos no presentan a Jesús, ellos discuten sobre la religiosidad. Y caer en discusiones sí que es malo, sobre todo cuando usted está discutiendo el evangelio con una secta. Un día íbamos para el servicio y vivíamos cerca de un hermano arquitecto. Hoy día es pastor y fundó una iglesia muy grande en el norte. Es un arquitecto. Y él tenía esa bendita costumbre de discutir y se encontró un testigo de Jehová que lo evangelizó. Se engancharon ahí y yo esperé un poquito y le dije: qué pena, hermanos, que voy tarde. Fui al servicio y a la 1 regresé y todavía se estaban dando Biblia. ¿Para qué? Si el testigo de Jehová no va a cambiar y el cristiano tampoco. ¿Para qué discutir sobre religiosidad? Si la Biblia dice que religión no cambia a nadie. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los religiosos. ¿Por qué lo mataron? Porque pensaban que les iba a correr la butaca. Decían: todo el pueblo se va tras esa gente. No discuta sobre religión.
Porque religión no cambia a nadie. Imparte la vida de Dios, imparte el testimonio de Jesús, presenta a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y punto. Estamos hablando de una fe tóxica, que mata, que no edifica, que no construye, que no une, sino que divide. D, creer que la santidad es no pecar. ¿Cómo es? Santidad no es no pecar. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Es decir, si quieres ser santo, tienes que saber que santidad tiene dos partes importantísimas para su vida y para mi vida. Número uno, debo ser apartado. Debo ser separado. La Biblia dice, separados de mí, unidos a Él, todo lo podemos. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores, porque si yo amo a Dios me constituyo enemigo del mundo, y si me hago amigo del mundo me constituyo enemigo de Dios. ¿Verdad? Así dice la palabra. Como yo quiero ser amigo de Dios, yo tengo que entender que si apartado, tú fuiste separado para Dios. Eso es la palabra santo. Y dos, segunda parte, ¿para qué soy apartado? Es necesario tener claridad sobre eso. Yo soy apartado del pecado para cumplir un llamado que Dios tiene a mi vida, a mi casa, a mi familia. Si dejas de pecar, pero tienes que entender que hay un llamado de Dios y que tienes que dejar el pecado. Porque usted fue apartado, separado para la gloria de Dios. Pero si están en el pecado, no ha sido apartado. Es decir, no es santo. ¿Qué es el santo? Apartado para Dios. Tienes que aprender a alejarte de lo malo. Porque hay un sueño grande de Dios para su vida y para mi vida. Pero eso está detenido por causa de pecados que nos separan de Dios. Miren, sin ir tan lejos, Adán y Eva eran amigos de Dios. Y la Biblia dice que ellos hablaban cara a cara con Dios todos los días. Dios venía al huerto y un día llegó Dios y no los encontró. Ellos pensaban que Dios no sabía dónde estaba. Porque esa es la ignorancia del hombre cuando peca. Creer que Dios no sabe dónde está, que no sabe lo que hizo. Y Dios los llamó a gritos desde el huerto. Adán, Eva, ¿dónde estás? Y hasta que ellos se vieron descubiertos, y estamos aquí. Y salen tapándose con hojas. Porque el pecado produce una separación de Dios. ¿Qué es santidad? Apartado para Dios. ¿Qué es pecado? Separarse. Ya no es apartado. Ya es separado. Ya cayó de allá. Ya no es el amigo. Ya Dios no los podía tener ahí en el huerto porque ya tenían vergüenza, porque estaban desnudos. Ser santo sin propósito es lo más tonto que uno piensa que puede ser. Porque nadie puede ser santo si no tiene un propósito en Dios, en la tierra. Deja el pecado al costado y tiene que tomar un propósito, abrazar un sueño de Dios
para su vida. Les voy a dar un ejemplo. Está en la Biblia. El patriarca José, el hijo de Jacob, uno de los 12 tribus, tuvo la oportunidad de pecar con la esposa de Potifar. Se alcanzó a desnudar, porque la Biblia dice que la señora se quedó con la ropa de él. Pero luego él reacciona y dijo: yo tengo un sueño de Dios. Yo fui apartado de lo malo para alcanzar un sueño de Dios en mi vida, que era gobernar la tierra, gobernar con Dios la tierra. Y nada me va a robar mi sueño. Así que el hombre arrancó desnudo. Dejó su ropa. Dígame si cumplió el sueño o no. Claro. Llegó a ser el ministro de Economía de Egipto, cuando nunca se ha levantado un ministro como ese. Recogió todo el trigo. Después recogió todo el dinero que había en la tierra. Después recogió todo el ganado que había en la tierra. Y después recogió toda la tierra. Y todos se venden por comida. Porque ¿qué hace usted con plata y con hambre? ¿Qué hace usted con ganado y con hambre? ¿Qué hace usted con tierra y con hambre? Todo lo entregaron por comida. Porque había un hombre que tuvo un sueño de Dios. Para los que les gustan tomar nota, creer que no es importante congregarnos. Y póngala ahí, Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos lo toman por costumbre. Tienes que aprender a trabajar en equipo y buscar un equipo. Usted se pregunta, ¿por qué en la iglesia hay tantos equipos? Porque es que en la iglesia usted tiene que estar ligado a un equipo. No hay vida fuera de un equipo en la iglesia. Todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios trabajamos en equipo, y todos los que logran algo en la vida lo logran porque trabajan en equipo. Si yo me divido en mi casa, yo no logro nada, porque mi casa es un equipo. Si voy y hago cosas fuera de consultar con mi equipo, voy a fracasar. Para eso Dios le dio un equipo. Amén. Y tienes que hacer parte de un equipo. Tienen que hacer parte del equipo. Tienen que trabajar en equipo. Tienen que aprender que el equipo va a lograr cosas grandes en el nombre del Señor Jesucristo. F. Creer que no necesitamos sanidad interior. Bueno, esto fue algo que ocurrió hace muchos años. Y era realmente la sanidad interior tiene dos partes que es importante. Número uno, todos llegamos sanitos por fuera y rotos por dentro al Señor. Y el Señor hace una obra interna, que es sanar todas aquellas cicatrices, aquellas heridas que muchas veces son causadas por nosotros mismos como familia. ¿Se han herido ustedes como familia? Sí, claro. Hay familias divididas que no se aman, no se quieren. Es más, hay familias que se han matado entre ellos mismos. Y generalmente venimos porque las cosas ocurren en la casa y nadie sabe.
nadie se da cuenta de nada. Pero nosotros necesitamos sanar todas aquellas cosas que internamente, tanto emocional, sentimental, familiares, causan heridas. Usted me dijo a mí, usted me dijo, y todavía va a encontrar esposas que están diciendo, ¿se acuerda de hace 20 años? Usted se imagina a mi esposa diciéndome, ¿se acuerda de hace 40 años cuando nos fuimos a vivir? Terrible. Y viven sacando cosas del baúl de los recuerdos. Lo primero que Dios hace, de hecho la Biblia dice, el que está en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17, tiene que ser una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Es decir, usted no tiene pasado. Desde el momento en que usted viene a Jesús y el Señor sana su vida interior, su vida interna, usted está listo para que Dios siembre cosas nuevas en su espíritu, en su mente, en su corazón, en su casa, en su familia. Todos necesitamos sanar heridas del pasado. Hablaba con un hermano de esta congregación, ya partió a la eternidad. Y enferma, y enferma, y enferma, y enferma. Y yo un día le pregunté, le dije, hermana, ¿será que usted no ha sanado su espíritu, no ha sanado su vida interior? Y ella me dijo, mire, lo que Miguel me hizo no tiene perdón de Dios. Y yo a él no lo puedo perdonar. Y Miguel se había muerto hacía 20 años. Fue el esposo de él. Dije, hermana, pero ¿cómo va a ir al cielo usted si no sana? La Biblia dice que si no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos puede perdonar. Y se cerró total. Y se murió en su ley. Pero asistió por más de 20 años a la iglesia. Uno se pregunta, bueno, ¿y entonces? Ella le había robado el marido a otra señora. Y el tipo fue malo con ella y le causó unas heridas tan profundas que ella no lo podía perdonar. ¿Y qué hacía en la iglesia? Se pregunta uno. Porque déjeme decirle que el 80% de la iglesia muchas veces no ha nacido de nuevo. Un nacimiento de nuevo es borrón, cuenta nueva. Y no puede confundir porque la gente confunde sanidad interior con psicología. Una cosa es psicología, otra cosa es que usted tiene que perdonar y sacar todas aquellas cosas viejas de su vida. Es permitirle al Espíritu Santo de Dios que sane todos nuestros recuerdos viejos y pasados, cosas viejas del pasado, cuando no estamos sanos. Es enterrar el pasado, sepultarlo y nacer a cosas nuevas. Cuando una persona recibe un concepto de Dios, pero no saca lo viejo de su mente, de su espíritu, eso se le mezcla y no logra alcanzar la victoria. Es como decirle, usted sáquele el café que le echaron a esta agua. Imposible. Pero si esto fuera agua con aceite, yo le puedo decir a usted, sáquele el aceite y usted lo puede sacar. Cuando se mezclan esas cosas, le evitan la victoria, no puede tener éxito. Cuando aplicamos una palabra nueva de Dios a nuestro espíritu, a nuestra vida,
Tiene que quebrar todo pensamiento viejo y arrancarlo, quitarlo y poner pensamientos nuevos de Dios en su vida. Yo pensaba siempre que los carros viejos eran mejor que los nuevos, solo por una razón. No tenía para comprar uno nuevo. Así que para mí los carros viejos eran lo mejor, porque no tenía para comprar uno nuevo. No, es que los carros viejos vienen todos reparables. Usted le repara la bomba a la gasolina, la bomba al aceite, usted le repara todo. Hasta que algún inteligente se inventó algo que eso es desechable. Cada vez que se daña se pone uno nuevo y queda nuevo. Y no falla más. Listo. Estos días hablé con David y me decía, papá, fui a hacerle frenos a la camioneta. Tiene una camioneta 2021 y se acaban los frenos. ¿Y cómo le parece, papi, que me le cambiaron todos los discos, todos nuevos? Porque aquí no instalan frenos sobre discos viejos. Dije, pero es que aquí los discos duran 20 años. Y cuando ya tienen mucha rebaba, uno los manda a cepillar y vuelven y quedan. Por eso es la cantidad de accidentes, ¿sabe? Se le dañó una rótula al carro y le cambió toda la suspensión, porque no le venden una rótula, le venden toda. Porque presumen que si hay una que está dañada, todas las demás están gastadas. Y eso es así. Pero venimos con una mentalidad vieja de lo viejo. Y si no la sacamos, hay gente que no quiere arrancar los vicios. Y vienen a la iglesia y siguen con las mismas mañas. Bueno, eso no pasa aquí, pero puede llegar a pasar. Necesitamos una fe para arrancar conceptos viejos de fe. Amén. ¿Cómo lograr desintoxicar nuestra fe? Ahí arranca el mensaje ahora sí. 3 principios. Número 1. Nunca le pongas límites a lo bueno de Dios. Ese es el primer principio. Nunca le pongas límites a lo bueno de Dios. Pedro había pescado. Quiero leerles un texto bíblico de Lucas capítulo 5, versículo 7. Ahí está, gracias. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahí arrancamos. Pedro había pescado toda la noche. Él era un pescador profesional, y los pescadores profesionales saben que de día no se pesca porque los peces ven con la luz las redes, y ellos no son como nosotros que caemos en la misma red siempre. Así que Pedro había lavado sus redes y había alistado todo para irse a dormir con 3 problemas que muchas veces nos pasan a nosotros: frustrados, cansados y enojados. ¿Cómo es? Bravos, porque nos fue mal. Pero Jesús se acercó
y le dijo, présteme su barca para predicar. Sepárala un poco de tierra. Entonces, dice la palabra que él le prestó la barca y cuando terminaron, él le dijo, ahora sí vamos a pescar. Para Pedro eso era una locura, porque de día no se pesca. Y él podría decir en su mente, bueno, maestro, yo soy pescador profesional y usted es un carpintero. Ni usted me puede enseñar a mí carpintería, yo eso no sé nada, ni yo puedo creer que usted sepa pescar, porque no es pescador, usted es carpintero. Por eso es que en la charla usted encuentra que todos los prejuicios de la fe que él tenía, tuvo que hacerlos a un lado y decir, más en tu palabra, echaré la red. ¿Cómo es? En su palabra voy a tirar una porque ya las lavé todas. Jesús no le dijo que tirara una. Dijo, eche las redes, habló en plural, no en singular. Porque si tiro todas, y como no vamos a pescar nada, porque ya esta mañana estuvimos pescando en este sector y no había nada, se me van a ensuciar y ya las lavé. Pero para no quedar mal con Jesús y con la multitud, voy a echar una red. Pedro echó la red. Y todos los peces que nunca él había sacado de un peso enorme, grandísimos, vinieron a la red por una orden de Jesús. Cuando usted activa la palabra y camina en la palabra y hace la palabra que está en su corazón, Dios quiere bendecirte hasta que su red se rompa y su barca se hunda. Porque dice que la barca se hundía y la red se rompía. Así que tuvieron que hacer señas a los que estaban en otra barca. Vengan. Esta barca no puede con la cosecha. Porque Dios es un Dios bueno cuando viene a la vida de cualquier persona, a lo que Él quiere bendecirle. Dios nos va a sacar del lugar donde estemos y nos va a llevar al lugar donde fracasemos, donde hemos fracasado muchas veces, para mostrarnos que una cosa es la vida con Él y otra cosa es la vida sin Él. Pedro había tirado muchas veces la red en ese lugar, pero sin Jesús. Pero en esta vez lo hizo en la palabra. Amén. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te habla y te da una palabra, Él la envía, esa palabra, con tanta bendición que su red se romperá de la bendición y su barco se hundirá de la bendición. Porque ese es el propósito. Dios quiere bendecirte ilimitadamente. Pero nosotros le ponemos siempre todas las trabas a la bendición. ¿Eso para qué? ¿Eso por allá? No, nosotros no somos de allá, somos del sur. ¿Qué tiene el sur que no tiene el norte? ¿Sabe qué me alegro de esta ciudad que Dios me permitió ver? Hace 40 años el edificio más grande en el sur era de 3 pisos. Y usted puede ver edificios de 30 pisos hoy día en el sur. Porque los constructores rompieron los límites. Los edificios eran de la 26 para allá.
A los que son antiguos saben de lo que yo les hablo. Usted tranquilo, aprenda. ¿Sabía usted que hay gente que no conoce la 26 para acá? Carlos, que es taxista, dice que sí, porque él sabe. Yo fui taxista 12 años. Y hay gente que no es la primera, no. Eso por allá es que matan a la gente. Eso es terrible. Porque tenemos conceptos de lugares que nos limitan a la bendición. Cuando Pedro llegó a tierra, se tiró de rodillas a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Ahora, Pedro ya sabía que era pecador. Y todos somos pecadores. Porque Dios no tiene bendiciones porque sea bueno o pecador o no sea pecador, sino porque obedeces la palabra. Porque activas los principios, te bendecirá. Porque Él es bueno y su naturaleza es bendecirnos. Él da vida en abundancia a todos. Y Él quiere romper los límites. Mire, déjeme serle franco con esto, pero si no fuera por el Señor, usted no tiene lo que hoy tiene, no tendría lo que hoy tienes. Si usted es un hombre agradecido, una mujer agradecida con Dios, que usted lo reconoce en todo. Porque hay cosas que a veces uno no las entiende. Yo no entiendo cómo yo vengo de un ministerio, mis hijos son de ministerio y le nace un hijo invidente. Y eso no piense que es fácil. Eso es un problema serio, gravísimo. Una dependencia de todo a toda hora. Pero Dios tenía un propósito. Y era llevarlos, porque ellos están allá por eso. Y están bendecidos. David está entre los 10 mejores maestros de ese colegio. Y esta semana lo llamaron al distrito de Nueva York, donde él trabajaba, para ofrecerle un mejor puesto donde él trabajó, porque ahora que entraron de vacaciones fue contratado para dictarle una conferencia a los profesores de ese colegio, del distrito. Y lo llamaron para contratarlo y él dijo: lo que pasa es que la parte económica, lo que a mí aquí me pagan, no me pueden pagar allá. Porque él gana muy bien donde está. Porque es un colegio donde estudian los hijos de los ricos. Él dice: papá, una persona aquí paga 3 veces de pensión de lo que se gana una persona en el mes, un salario mínimo. Paga 3 mínimos por un alumno. Tienen comida, tienen todo, casino, todo. Es un colegio de ricos, pupi. Y está entre los 10 mejores profesores del colegio calificados. ¿Por qué? Porque cuando usted camina con la bendición de Dios lo quiere alcanzar donde usted vaya. 2. Se me está yendo el tiempo. Tengo 10 puntos, no mentiras. 2. Tú no eres bendecido porque seas digno, sino porque Él es digno. Él es digno.
Usted no es digno, pero Dios es digno de gloria y alabanza. Amén. Isaías 6 dice que en la visión dijo, muerto soy. He visto con mis ojos al Señor. Porque oyó una charla en el cielo que decía, ¿quién enviaremos y quién irá por nosotros? Isaías emocionalmente dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y dice que inmediatamente un ángel voló, cogió unas tenazas, sacó un carbón encendido del altar y fue y se lo puso en los labios de Isaías y dijo, he quitado tu pecado. Es decir, hay que quemar el pecado. Y ahora estaba listo para un ministerio. Una de las cosas que más nos atrofian en la vida espiritual es la culpa del pecado de lo que hicimos. Porque todavía no hemos entendido que el que está en Cristo es una nueva creación. Y puedes orar más, buscar más del Señor. No le ponga límites, porque nosotros somos los que colocamos los límites. No digas hasta aquí, porque con Dios nunca se llega al final. Porque el día que usted se muera, la Biblia dice en Apocalipsis, con Dios las obras siguen. Los trabajos aquí se quedan, con Dios siguen. Dios cada día te da avance. De hecho, la Biblia dice que somos como la luz que va hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. Había un mendigo que pedía limosna. Y vino el rey y le dice, quiero darte una ciudad. ¿Qué ciudad quieres? Y el mendigo le dijo, quiero una limosna. ¿Una limosna? Cuando de pronto abre los ojos y ve que es el rey, y el rey le repite la misma pregunta y le dice, ¿una limosna? No soy digno de tener una ciudad, dijo el mendigo. Quiero una limosna. Y el rey dijo, yo no soy digno de darle una limosna. Yo quiero darte una ciudad, pero tú quieres ser limosnero, pues sigue igual. Dios no quiere darnos limosnas. Dios quiere darnos todo. Cuando Dios te da algo, no lo da no porque seamos dignos, sino porque Él es digno de bendecirnos. No porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Él siempre es misericordioso para bendecirnos. Dios no te da porque te portaste bien, sino porque Él es grande y para siempre es su misericordia con su iglesia, con su pueblo, y quiere bendecirnos. Y eso es lo que quiere decir ahí, porque es digno, y Dios no es digno de rebajarte a cosas. Entonces la gente vive todo el tiempo en necesidad, porque como no son dignos. Número 3. Y ahí vamos a terminar. ¿Cómo es? Debo ser. Ahí es donde está el problema. Yo debo ser discípulo, no multitud. Jesús estaba con sus discípulos en la ciudad. Y le llega la noticia que han decapitado a Juan, su primo hermano.
la gente está viniendo por miles a Él. Los discípulos y Jesús no tienen tiempo de comer, de nada. Es un tiempo, el ministerio ha comenzado, la gente está siendo sanada. Es un tiempo bastante duro. Lo leímos al comienzo, cuando comencé a leer la palabra en Mateo 14. Y Jesús tiene una maravillosa idea y es llevar a sus discípulos al desierto. Toman una barca y se van para tener un retiro espiritual y descansar también. Pero dice la Biblia que la gente lo siguió a pie. Unas 12,000 personas. Y casi llegan primero que ellos que habían ido en barca. Y cuando él salió y vio toda esa multitud de personas que lo habían seguido, dice la Biblia que tuvo compasión. Diga compasión. Compasión quiere decir que el amor del Padre empezó a salir de Jesús para la gente. Una de las cosas más fuertes que le pasa a la gente, a todos, es que no tenemos amor. Y a veces no es culpa de nosotros. Crecimos en ese mundo del desamor. Y sufrimos por eso. Porque hablaba con Mariano ayer, un poquito ahí en la reunión, y me decía, cuando uno cumplía años, ni siquiera se acordaban que uno cumplía años. Y si se llegaban a acordar, ese día le mandaban fritar un huevo. Usted no entiende lo que yo le hablo, los otros, algunos sí entienden. Yo perdí a mamá cuando tenía 18 meses y perdí a papá cuando tenía 14, 15 años. Y ese desamor, porque el amor generalmente lo produce la madre en la casa. Y yo tuve que vivir la guerra de la madrastra. Ustedes no saben de lo que yo les hablo. Algunos sí, otros no. De lo que es la guerra. De tener 4 hermanos pequeños que no son propios hermanos míos, pero que me hacen la guerra y que tengo que cascarlos. Y que tengo un papá que cuando llega baja el chaparro, que era una cosa que le ponían para manejar los caballos con rejos y con nudos en la punta y la suavizada. Porque mamá, madrastra, siempre daba quejas a papá. Me gusta cuando los que se casan y tienen hijos que no son, los adoptan como hijos propios y los tratan como hijos. Eso es una bendición. Casi no se ve. Pero esa guerra del desamor viene de allá. De allá. Y sufrimos por eso. Si usted fue amado por sus papás, dele gloria a Dios. Jesús le empezó a dar amor a la gente y empezó a sanar la gente. Y era milagro tras milagro.
hasta que los sanó a todos, dice la Biblia. A todos. Y les empezó a enseñar a la gente en su espíritu. Y a esto los discípulos empezaron a cansarse y agotados del sueño, porque una cosa es ser multitud y otra cosa es ser discípulo. Haz de cuenta que cuando usted hace un evento y todos hablan de la comida, de lo bonito que quedó, uno lo juzgan, dice, esa bomba no queda bien ahí, ese aviso quedó torcido, y usted ha estado todos 3 días organizando el salón y las hermanas de la cocina ya cargando un abasto, trayendo y esa comida no le gustó. Ay, Dios. Se paran y se largan. Y como usted es discípulo, le toca recoger el reguero. 1 de la mañana barriendo, recogiendo manteles, lavando platos y los otros murmurando. Esa es la multitud. Tres días antes preparando, 2 días después organizando y otros murmurando. Esa es multitud. Y ellos están cansados y le dicen a la gente, le dicen a Jesús, despida ya. Esta gente tiene hambre, porque nadie se atrevía a decirle al Señor que era que estaban cansados. Le dijeron, es que esa gente tiene hambre. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Pues denle a ustedes de comer. Como que allá no era como, ser discípulo no es como venir a un culto. Ay, se pasó 10 minutos. Yo tenía una cita precisa. No. Difícil. Y entonces alguien le dije, pero tenemos 5 panes y 2 peces para tanta gente. Eso no es nada. Y Jesús dijo, tráigalos. Y comieron todos y recogieron 12 cestas llenas. Después le dijo a los discípulos, váyanse a dormir. ¿Sí? No, súbanse a la barca y vamos para el otro lado. ¿Usted se imagina lo que es ser discípulo? Ellos pensaban que como la gente ya había comido 9, 10 de la noche, ya todos a dormir. No, Jesús dijo, tenemos que pasar al otro lado. Yo voy a despedir a la gente y ustedes vayan adelante. Despidió a toda la gente y se fue al monte a orar. Yo digo que yo no hubiera aguantado una semana con Jesús. Y descendió de allá 2 de la mañana y arranca para el otro lado. Y alcanzó a los discípulos en la mitad del mar, remando con fatiga. Y de repente piensan que es un fantasma y agarran a gritar. Amados, multitud es bendecida. Pero multitud es desaparecida. Discípulos tienen que ser entrenados, cansados, trabajados, con sueño, como sea, pero nunca es despedido. La multitud sí es despedida, el discípulo no. Permanece para ser entrenado para el llamado. La multitud es bendecida, pero la bendición se les acaba. En cambio, el discípulo pasa por el camino más difícil y es entrenado, es agotado, pero es el que escribe la historia. La multitud siempre es despedida.
pero el discípulo permanece para grandes cosas. Alabado sea Dios.